Bien, retornamos a Revista Tele 15. Saludos a los que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Bienvenidos, ¿verdad? A los que nos sintonizan a esta hora. Como Anamel se anunció, vamos a tener un interesante conversatorio. Vamos a hablar de educación, seguimiento a este proyecto tan interesante que tenemos a nivel nacional, que es el tema educación, que todavía nos falta superar mucho. Para ello tenemos a Darwin Caraballo, que es el director ejecutivo de Educa, está con nosotros, que es una entidad que se mantiene vigilante, haciendo estudios interesantes, haciendo aportes, pero vigilante sobre todo de esa inversión del 4%. Buen día, saludos. Buenos días para ustedes, para los televidentes. Bienvenido, vamos a hablar de un tema de pasión para aquellos que creemos en el progreso y el desarrollo de nuestros pueblos, pero me llama muchísimo la atención ustedes que han estado ahí como veedores, que siempre están pendientes de las aplicaciones del 4% del proceso de educación. Quizás este ha sido el proceso más difícil del gobierno del presidente Luis Abinader. Ha tenido que cambiar de ministro, ha tenido muchísimos enfrentamientos entre los profesores en su gremio y el ministerio ha enfrentado todas las críticas posibles del mundo y la población parece insatisfecha con los logros que se puedan mostrar desde este ministerio. Ustedes que han estado mirando más de cerca, ¿qué es lo que han podido observar y cuáles son los resultados que han encontrado para presentar quizás al primer mandatario en la oportunidad que le corresponda o al propio país que quiere saber mucho más? Claro, bueno, evidentemente cuando uno mira hacia atrás el primer tiempo o la primera gestión del presidente Abinader, que está llegando a su fin, recordemos que él asumirá su segundo mandato a partir del 16 de agosto, lo podemos dividir en dos etapas. Hubo una primera muy caracterizada por la pandemia, el calendario escolar de ese 2020-2021 comenzó con condiciones de pandemia, y la República Dominicana allí dio una lección al mundo porque algunos países de la región decidieron definitivamente cerrar la escuela. Y un gobierno que recién estaba llegando con esas condiciones podía haberse subido en esa corriente, que era muy respetable. En ese momento no había demasiada información. Hasta entendible. Entendible. Y sin embargo, el gobierno del presidente Abinader tuvo la valentía de avanzar en una propuesta creativa, innovadora, para de alguna manera amortiguar los efectos de la pandemia. Y viendo los resultados ahora a la vista, todos aquellos pronósticos fatalistas que hicieron organismos muy respetables a nivel internacional, como la UNESCO o el Banco Mundial, para países de la región y en particular la República Dominicana, auguraban una crisis absoluta de los efectos de la pandemia en temas de deserción, en temas de caída de los aprendizajes. Y afortunadamente ninguna de las dos efectos se materializaron como tal. Sí hubo un leve crecimiento en la deserción, que afortunadamente hoy se recuperó en las tasas de asistencia, según los datos del Banco Central, que digamos es la única fuente de información independiente y confiable. Y al mismo tiempo la caída del nivel de aprendizaje no se registraron, aunque permanecen en niveles bajos. Pero eso fue una buena noticia. Hubo un segundo momento, ya con el ministro Hernández a la cabeza, que intentó e intenta todavía relanzar el sistema educativo hacia la calidad, con proyectos muy interesantes orientados a la alfabetización, que es el verdadero problema que tienen hoy los estudiantes dominicanos y que arrastran luego en su trayectoria educativa. Poder leer y comprender lo que leen y aprender a manejar los instrumentos básicos del razonamiento lógico-matemático. Todavía queda muchísimo por hacer. Los últimos resultados de las pruebas PISA que se presentaron hace poco más de 8 meses están de alguna manera indicando que hay una tendencia al cambio de tendencia y a la mejora, pero eso no quiere decir que los resultados hoy sean los que todo el mundo pretende. Así que hay que entender que de cara a esa segunda presidencia que comenzará el 16 de agosto, y ya que tú nos das esa posibilidad de hacer esa recomendación al gobierno y a la opinión pública, es acelerar los cambios, acelerar las transformaciones. Requieren evidentemente decisiones difíciles porque afectan de pronto intereses o status quo,
en un sistema que le cuesta cambiar a la educación, que es tradicional, pero que claramente para dar ese salto a la calidad y para pagar el esfuerzo que hacen los dominicanos destinando la mayor cantidad de recursos públicos a este sector, entonces sí se alcancen esos resultados en términos de aprendizaje. Vi algo que el presidente de la República anunció luego de su declaración como ganador de las elecciones. Y hablaba, y quiero ver la ponderación de Educa como entidad, de que el jefe de Estado anunciaba que priorizará la educación en este segundo mandato. Nosotros creemos que esa es una sabia decisión y va en consonancia con el proyecto que el presidente también ha planteado como estandarte de esta segunda gestión, que es duplicar la economía para el 2036. No se puede duplicar la economía si no hay una mejora sustantiva en el talento humano. Nosotros lo vemos como parte del sector privado todo el tiempo cuando llegan inversionistas al país con intenciones de invertir y de desarrollar actividad. Antes preguntaban por la seguridad jurídica, por la tecnología, por la infraestructura, pero hoy las preguntas son sobre si hay el talento humano necesario para, por ejemplo, desarrollar una industria de semiconductores, como la República Dominicana se está planteando ser. Eso requiere talento humano, un talento que hoy no está, a pesar de que ya algunas universidades como la Unicaribe han lanzado una formación en esta área. Hace mucha falta conocimiento de carácter técnico, por eso el rol del Infotep es tan relevante en esta etapa que va a iniciar a partir del 16 de agosto, y claramente habrá que también tomar algunas decisiones de transformación sustantiva, como por ejemplo introducir definitivamente la cultura de la evaluación y del concurso como única vía de acceso a la docencia y a los cargos docentes, comenzar a pensar si no será momento ya de incrementos salariales adicionales, amarrarlos al nivel de desempeño y responsabilidad. Hoy cuando se da un aumento salarial que reclama el sindicato, es el mismo aumento para el que trabaja de que para el que no trabaja, para el que todos los días cumple con su función como para aquel que tal vez incluso vive fuera del país y está todavía en nómina del ministerio. Entonces, este tipo de decisiones complejas, difíciles, que traen un potencial conflicto, son parte de los dolores de crecimiento que el sistema educativo tendrá que afrontar en el próximo periodo. Ustedes forman parte del consejo, ¿verdad? Así es. El consejo que está como asesor. Educa forma parte de varios espacios. Uno es el Consejo Nacional de Educación, que por ley es la autoridad máxima en política educativa en la República Dominicana. También participamos del Consejo de Educación Superior, Ciencia y Tecnología por delegación del CONEP. Y al mismo tiempo el presidente Abinader innovó creando un gabinete educativo, un gabinete presidencial educativo que él lidera, que la señora vicepresidente también participa, los ministros relacionados al sector educación y los representantes de las universidades públicas y privadas y nosotros como representantes del sector privado. Desde fuera, nosotros hemos sido quizás a través de percepción críticos muy duros y contundentes contra el Ministerio de Educación, contra el ministro de Educación por cosas, acciones y medidas que no entendemos. Pero usted que está dentro, que forma parte de todo este conglomerado de consejos que apoya el sistema educativo de la República Dominicana, ustedes que pueden ver mucho más profundidad que nosotros, ¿están satisfechos con las acciones realizadas en los últimos tiempos, con las medidas tomadas, con la parte de formación, con los títulos, con los libros, con todo ese engranaje? No me voy a referir a parte de construcción, sino con ese engranaje que de verdad debemos tener a nivel de formación para sacar los técnicos y los profesionales que amerita la sociedad dominicana. Mira, yo creo que si esa pregunta tú se la formulas al propio ministro, te diría que él mismo no se siente satisfecho, porque los esfuerzos que se hacen acumulados, y esto se lo pudiéramos preguntar a todos los ministros que han pasado en los últimos 16 años, 20 años por el Ministerio de Educación, no han logrado que sus esfuerzos se transformen en mejora de los aprendizajes. Los aprendizajes están estables. Claro que el Ministerio ha mejorado en muchos aspectos, tú mencionabas algunos, pero podemos complementar con la alimentación escolar, podemos complementar con el nivel de profesionalismo, aumento de salarios, jornada extendida, incorporación de la tecnología.
digitalización del material, pero todo ese esfuerzo por el momento no se traduce en la esencia que tiene el Ministerio de Educación, que es que los estudiantes aprendan. Y cuando tú miras esos niveles tan bajos de nivel de logro, a nivel de cada uno de la finalización de cada ciclo escolar, porque afortunadamente hoy el Ministerio tiene muy buena información, de muy alta calidad, a partir del profesionalismo en las pruebas diagnósticas, también de las pruebas nacionales que han ido mejorando. Hoy hay información confiable y robusta para validar que los niveles de crecimiento del sistema son muy menores en función a esa inversión. Por eso el problema es más estructural, no depende únicamente de la gestión de un ministro, depende de un sistema que merece ser sacudido y reformulado plenamente para que los recursos que el pueblo dominicano destina, que son los más importantes de todo el presupuesto público, lleguen a la escuela, fundamentalmente donde ocurre el hecho educativo. Claro, y ahora que hablamos de recursos, y ahora que hablamos de estructura, de complacencia, de estar satisfecho, ¿cuántos años tenemos destinando el 4% a educación? Desde el año 2013, el primer ejercicio. Ok, el primer ejercicio. De esa fecha acá, al día de hoy, la pregunta es a Educa, que siempre está haciendo evaluaciones: ¿se ha invertido correctamente este dinero para la educación? Y si tenemos un resultado positivo, medio, ¿cuál sería la calificación? Mira, si uno evalúa por el nivel de logro y hace una lectura objetiva, no apasionada o no comprometida, tiene que decir que no han dado los resultados. O sea que hoy se logra prácticamente el mismo nivel de aprendizaje que cuando se asignaba la mitad de recursos, previo al 2013. De manera que hoy el sistema se ha vuelto más costoso en términos de lo que alcanza, porque con el doble de los recursos logra lo mismo que en el pasado. Y eso nos tiene que hacer reflexionar a todos. Y por eso Educa ha planteado que no podemos esperar resultados distintos si siempre se hace lo mismo. Tenemos que cambiar la forma de gestionar en la escuela, en el aula. El sistema muchas veces piensa que las transformaciones vienen de arriba hacia abajo, ¿no? Pasan primero en el Ministerio de Educación y luego por decreto o por ordenanzas los procesos se resuelven. Y en realidad lo que nos ha demostrado a nosotros en los últimos 2 o 3 años que estamos trabajando en las escuelas es que las transformaciones tienen que venir de abajo hacia arriba también. Invertido. Exactamente. Y el cambio debe ocurrir en la escuela. Por eso nosotros estamos cerrando por estos días el levantamiento de la data de una experiencia que hicimos, un proyecto que se llama Centros Educativos de Innovación, que lidera la Presidencia de la República, el Ministerio de Educación, y que Educa participa, tratando de, en un experimento, transformar la gestión del centro educativo, trabajar con la figura del director, con los maestros. Se le coloca una figura de un mentor, que es un maestro avesado, experiente, que ayuda a esa escuela a que alcance los logros. Se enseña a los maestros a planificar, luego a seguir la planificación. Se trabaja todos los días en lectura. Todos los niños leen todos los días, no importa si hablan, si están trabajando idioma español o si están trabajando matemática, leen en matemática y trabajan ejercicios de matemática aún estén haciendo lengua, es decir, generar transversalidades. Eso todavía, que es un formato diferente, pero que tiene la virtud de que no implica mayores costos de adoptarse, vamos a tener resultados. O sea, invirtiendo lo mismo, solo invirtiendo los procesos, exactamente, se logra objetivos. Empeños en el material humano. Ustedes como miembros del Consejo Nacional de Educación, ¿se han topado con esta realidad que he visto? ¿Por qué las escuelas, por qué el cambio de las escuelas regenteadas por monjas, por sacerdotes, que daban buenos resultados, pasaron al sistema? ¿Y por qué esas eran funcionales y las que administraba educación no son funcionales? Bueno, es una buena pregunta. La verdad, en este sector hay mucha ignorancia respecto de eso, pero lo que sí es cierto es que los centros educativos donde hay un director comprometido y maestros comprometidos, funciona mejor. No es tanto quién lo administra, es más que relacionado con el perfil de liderazgo que hay en la escuela y con el nivel de compromiso de sus maestros y también de la familia, que tiene mucho que ver también con el rol que ejerce el director. Porque eso que tú dices es cierto en
términos generales, pero también es cierto que hay escuelas públicas regenteadas por el Ministerio de Educación que tienen excelentes resultados. Y justamente iba a esa pregunta. Hemos visto en los últimos días estudiantes dominicanos que han ganado importantes concursos pidiendo ayuda económica para ir a esos eventos, y son de escuelas públicas. Claro. No, esto no quiere decir que no haya de escuelas privadas, porque hay de muchos colegios privados. Sé de un niño de Puerto Plata que no tiene la edad y ya ganó una beca a la NASA. O sea, te dice el esfuerzo que hay. Sin embargo, yo siempre me he preguntado cuando veo el proceso de Educa, la participación que tiene en el gobierno, ¿ustedes no les regalaron el gazebo a todo el que iba a dirigir el ministerio? Ese documento de educación, ese levantamiento que como Educa se hizo, que trae tanta importancia y conocimiento, tantas ideas donde padres nos hemos identificado, ¿no se han podido poner en marcha todas esas propuestas que generaron ustedes en el Ministerio de Educación? Mira, varios puntos en tu intervención. El estudiante dominicano es extremadamente talentoso. Los niños, los jóvenes dominicanos son creativos, son imaginativos y tienen una capacidad de aprender increíble. Y muchas veces nosotros decimos que aprenden a pesar de la escuela. Y el talento... A pesar de la escuela. El talento se las ingenia para sobresalir. Hay estudiantes de aquí que salen de colegios públicos, de sectores vulnerables, y terminan siendo estudiantes meritorios en universidades a nivel global. Sí. El problema es que el sistema le limita la capacidad a aquellos que tal vez no tienen ese talento extraordinario. Ya. Y el punto es tratar de elevar la media, porque el país siempre va a tener talento extraordinario que va a ser una pequeña cantidad, pero para poder traducir esas capacidades en desarrollo necesitamos que la mayor cantidad de jóvenes accedan a ese tipo de oportunidades. Entonces, claramente, allí hay una oportunidad, como tú bien lo señalabas, ese estímulo, ese financiamiento, esa idea de premiar a los mejores, a aquellos que se esfuerzan, hay que alentarlo. El mismo presidente de la República lo ha dicho en reiteradas ocasiones, y de hecho él se hizo presente en la presentación, por ejemplo, de todos aquellos que fueron premiados por su participación en olimpiadas como de matemáticas o otras áreas del saber, porque se le quiere reconocer a esos estudiantes y dar la señal de que educarse y tener esfuerzo paga. Porque hoy los modelos que tienen los jóvenes, un estudio que Educa hizo hace algún tiempo, demuestra que son otros estereotipos. Es el matón del barrio, o es el reggaetonero, o es el pelotero, que no es para todo el mundo y tampoco es la posibilidad. Y cuando no hay modelos vinculados a actividades delictivas, que también lo son, desgraciadamente. Sin embargo, yo siempre he tenido una crítica al sistema educativo. Lo digo como estudiante que fui y lo digo como madre. Aquí no se habla en ninguna formación educativa de emociones. No se habla de lo que siente el estudiante, mucho menos se le reconoce el talento. No se le habla de ese talento innato que bien trabajado, como diría John Maxwell, que no es suficiente si no se trabaja. Entonces le habla de esa parte emotiva para que los estudiantes tengan la posibilidad de creer en ellos mismos y trabajar en eso. Aquí muchos estudiantes, y me ha tocado ir a aulas a hablar con estudiantes de bachillerato ya finalizando, no van a seguir sus pasiones ni su talento, van a seguir lo que es su mamá o su papá porque ya tienen el camino abierto. En este proyecto que yo les contaba que estamos experimentando, sí ocurre, trabajando junto con las familias, porque estimular justamente y creer en sí mismo es clave. Claro. Eso en un par de semanas más tal vez tengamos novedades para compartir con ustedes y con los amigos televidentes. Y se habla así de talento, de esos dones, pasiones. Bueno, así es, eso es muy importante, creer en sí mismo, entender que apostar a la educación es una oportunidad de crear una vida próspera y segura, es algo en lo que nosotros queremos generar. Y no solo también crear para el empleo, es también estimular para que ese joven o esa niña pueda educarse para emprender. El mundo del futuro es un mundo del trabajo, pero cada vez menos del empleo. Es así. Bueno, gracias a Darwin por esta interesante conversación, director ejecutivo de Educa. Nosotros aquí llegamos, hacemos una pausa hasta mañana, así que les invitamos a que nos sintonicen a partir de las 8 y agradecerles a todos por estar con nosotros en este martes. Así que pasen buen día.